Bueno, buenos días a todos, a nuestro público presencial y al que se encuentra a través de Facebook. Bienvenidos a esta décima y última sesión de este ciclo de conferencias que acompañan a la exposición temporal Latecayos, los artistas de las piedras preciosas, y que el día de hoy cerramos con un conversatorio con algunos de los integrantes del Museo del Templo Mayor que participamos en el montaje y exhibición de esta exposición temporal que tenemos. El día de hoy, pues, contamos con varios de los integrantes y, bueno, voy a presentar a quien va a ser nuestro moderador el día de hoy. Judith Alba Sánchez, es licenciada en Arqueología por la ENA y actualmente es la jefa del Departamento de Curaduría del Museo del Templo Mayor, encargada de efectuar labores de gestión en exposiciones nacionales e internacionales. Ha realizado excavaciones y análisis de materiales en proyectos de salvamento y rescate arqueológico. Muchas gracias. Bienvenidos a todos por este conversatorio y es un gusto compartir este espacio con todos. Voy a presentar a los integrantes que detrás de cámaras y de todo este trabajo pues hacen posible esta exposición y luego vamos a tener una breve intervención con cada uno de ellos. Siéntanse en la libertad de por favor mandar sus preguntas precisamente para que podamos hacer una interacción con este público, porque a veces hay cosas que no vemos en las exposiciones pero que también son parte de esta aventura. Emiliano Ricardo Melgar Tizo, que es licenciado en Arqueología por la ENA, maestro y doctor en Antropología por la UNAM. Es profesor investigador del Museo del Templo Mayor desde 2004 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha trabajado en proyectos de México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Perú y Ecuador. También ha publicado más de 100 artículos científicos y 3 libros. Bianca Moreno Alarcón es arquitecta de formación, maestra en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Guadalajara. En 2012 estudió la especialidad de Museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Del 2016 a la fecha es subdirectora de Museografía del Museo del Templo Mayor. Ana Karen Ramos Hernández es ingeniera arquitecta del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente colabora en el área de museografía principalmente en el diseño, desarrollo y ejecución de planos, modelado 3D, entre otras tareas, así como en la supervisión del proceso de construcción y montaje museográfico de las exposiciones temporales. Anteriormente ha llevado a cabo estas actividades en diferentes museos de la Ciudad de México. También continúa con la realización de proyectos de distintas áreas relacionadas con la arquitectura y construcción, incluyendo la museografía, el diseño de interiores, maquetas, restauración y supervisión de obra en la iniciativa pública y privada. Ingrid Guadalupe Hernández Gómez es jefa del Departamento de Comunicación Educativa del Museo del Templo Mayor. Es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional y maestrante del posgrado en Museología de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Por su trabajo de titulación, Inclusión de Personas con Discapacidad Visual, Museos de Historia y Arte de la Ciudad de México, recibió la mención honorífica del Premio Miguel Covarrubias en los Premios INA 2018 y ganó el cuarto concurso de tesis sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México, del COPRED. Francisco Rivas Peney es maestro en arquitectura por la Universidad de Tehoku en Sendai, Japón. La cultura kawaii de ese país influyó en la creación del proyecto Carloca y Max, cuyo objetivo es la divulgación de la historia de México, dirigida a niñas, niños y jóvenes. Ha realizado exposiciones en colaboración con museos como el Museo Nacional de Historia, Museo del Templo Mayor, Museo Fuerte de Guadalupe en Puebla y 3 museos en Monterrey. Jonathan Tonatiu Silva Pérez es diseñador gráfico del Museo del Templo Mayor y actualmente cursa la maestría de diseño multimedia en la Unitec. Fotógrafo profesional y comunicador publicitario por parte del Colegio Americano de Fotografía, Ansel Adams. Ha realizado múltiples trabajos para diferentes catálogos, publicaciones y el diseño de diversas exposiciones temporales del museo. También posee estudios de arquitectura del paisaje por parte de la UNAM con especialidad en espacios urbanos. De salvamento arqueológico que quizás en ese entonces hubiera sido más difícil poderlos integrar. Y pues esta exposición lo que buscábamos era mostrarle a nuestro público, tanto el general como a los niños, que es más de la mitad de nuestro público cotidiano, estas personas que están detrás de la elaboración desde el objeto ornamental más pequeñito y sencillo hasta las grandes obras maestras de los nahuas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte de lo que quisimos mostrarle nosotros al público con esta exposición.
de no nada más el objeto en sí, sino esas personas que son las que están detrás de la creación, circulación, consumo de estos materiales, ¿no? Entonces, queríamos nosotros que la forma de mostrarle a nuestro público la arqueología no fuera nada más quedarnos en restos materiales, sino, y bueno, yo considero, yo veo así la arqueología, es entender a esos grupos, a esas personas que hicieron estos objetos y que nos queda solamente esa evidencia de ellos, ¿no? Y otro detalle importante fue, bueno, platicando con algunos otros integrantes que están, algunos de ellos aquí en este conversatorio, como Ingrid, y con la directora, la maestra Patricia Ledesma, era el título de la exposición, ¿no? Originalmente íbamos a dejarla con los artistas de las piedras preciosas, pero viendo que era interesante quizás poner un vocablo en náhuatl para darle como su distintivo a la exposición, es que estuvimos viendo cuál podría ser de ellos, y con nuestra amiga Lisandra Espinosa vimos que la Tecayot era una de las que podía sintetizar mucho la idea de la exposición, porque era este arte sagrado de elaborar las piedras preciosas y semipreciosas con técnicas secretas y revelaciones divinas, ¿no? Entonces eso era algo que le queríamos mucho poner en las distintas vitrinas a este público que tenemos, y con estudios de público que Ingrid había hecho, pues se había visto que exposiciones como Tetzaveh habían sido muy bien aceptadas y les gustaba al público. ¿Por qué estaba ese vocablo y qué significaba? Entonces también esa entre incógnita y el interés de qué quieren decirnos con esa palabra, es que, bueno, como la de Tetzaveh, aquí la de Tladecayo, es que también haces como, generas como una expectativa en el público potencial que podemos tener, ¿no? Entonces eso fue algo que fue también bueno aplicar, pues, con base en la experiencia de otras partes del museo, de tanto el título de la exposición, como también planificar algunas de las temáticas, y bueno, ya van a escuchar a otro de los integrantes como Francisco, cómo ejecutar para los niños. Nosotros le dimos la idea de 3 temas que nos hubiera gustado que se expusieran, y pues la creación o la ejecución, el resultado final fue muchísimo mejor de lo que yo, si no me lo hubiera hecho pensando en una sola célula, ¿no? Entonces eso fue bastante gratificante ver este resultado, y bueno, con mis niños incluso yo lo experimenté, y pues prueba superada totalmente, muy muy interesados con los resultados obtenidos por Ingrid y Francisco de la parte de la sección dedicada a los niños. Muchas gracias. Y pues lo importante de la exposición siempre ha sido como presentar lo que hay detrás de todo un trabajo. Son años de investigación que el doctor Emiliano ha realizado en el ámbito de lo que es la lapidaria. Por ahí vamos a presentar unas imágenes ahorita de lo que es justo cómo nos conectamos con esta labor de la gestión también que hay detrás. Una vez que platicamos con Emiliano de el producto final de toda esta investigación, que han sido horas y horas, me consta, porque lo he acompañado a hacer estudios en la UNAM muy especiales, precisamente para poder, lo que ustedes vieron a través de todas estas conferencias, pues ha sido el trabajo detrás de poder identificar todos estos objetos. Importante porque aquí en Templo Mayor un gran número de piezas precisamente pertenecen a este tipo de materiales, y eso es como importante poder tener bien identificado de dónde proceden, o algunas veces el tipo y el estilo que nos dicen más allá de lo que podemos ver directamente en las ofrendas que visitan en el museo. Y bueno, la parte en la que trabajo directamente con él, pues es precisamente empezar a aterrizar estas ideas de traducir todo lo que se tiene en el ámbito técnico para poder trabajar directamente ya lo que es la presentación o la propuesta de la exposición. En esa trabajamos con todo este equipo que ahorita van a ver. Hay otros de mis compañeros que no estuvieron ahorita, pero que les mando un saludo desde aquí. Lo que se tiene que trabajar con el área de conservación, el área de la bodega de resguardos, todo el equipo que integra administración, recursos humanos, todo es un bagaje, es un engrane en el que podríamos decir horas de trabajo para poder llevar a cabo esta exposición. Y la idea principalmente es de que esta exposición pudiera presentar todo ese trabajo traducido en algo que el público pudiera ver de manera como está integrado y vinculado con la sociedad mexica. Y entonces ahí empezamos a preparar. El doctor Emiliano me decía, hay una parte importante que podemos traer a lo mejor de una pieza que viene de Puebla, del lugar de Tehuacán.
Entonces, por ahí tuvimos una gestión con el Museo Regional de Puebla. Les mando muchos saludos a todos los compañeros de por allá que nos apoyaron para poder traer una máscara con turquesas que también ha sido estudiada por aquí el doctor Emiliano, y una colección que procede de la Dirección de Salvamento Arqueológico de uno de los proyectos de Xochimilco, en el que se ha tenido también la fortuna de encontrar algunos elementos que muestran el proceso de talla. ¿Por qué es importante? Y lo platicaba con Emiliano, porque eso no lo tenemos en Templo Mayor. Recuerden que estamos en un área que es más bien ceremonial y todo lo que está alrededor pues, de la ciudad está cubriendo lo que sería la vida cotidiana. Por eso era importante empezar a hacer este trabajo de vinculación. Y bueno, eso en la parte de las gestiones, trabajar también con todo el equipo de seguridad y poder hacer trámites es una parte muy larga, pero necesaria. Y después vincularnos también con las otras áreas que internamente pues ya arrancan con el proyecto de organizar, tener preparados los planes y hacer ya patente todas las ideas que tenemos aquí en el área de investigación, poder trabajarlas ya directamente, traducirla a otro lenguaje, que es muy importante como el área de museografía. En el área de museografía, pues es la parte justo donde vamos a tener cómo se integra toda esta información para poder presentarla al público, y quién mejor que Bianca para que nos pueda comentar un poquito de lo que es ese trabajo y el equipo que desarrolla cada quien. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Bueno, en la parte, como bien decía Judith, ya que el investigador, el curador tiene su temática, hace una elección de toda la obra que van a exponer, y es donde entramos nosotros, siguiente por favor, es donde entramos nosotros haciendo un ordenamiento como de toda esta obra, de los temas que se van a tratar en la exposición, y hacemos este esquema que es muy importante para nosotros y que va a guiar toda la exposición, que se llama guión museográfico, donde ordenamos toda la lista de obra, donde ordenamos las temáticas y donde también se va a saber en qué parte de la sala va a estar cada pieza, y si va a estar en una vitrina, si va a estar en una base, etcétera, ¿no? Es un guión que nos va a regir a todos en la exposición y en el montaje. A partir de este guión, de los conceptos y también de las características de la obra, se empieza a diseñar la distribución de la obra en la sala, y también el mobiliario museográfico y los soportes museográficos. Entonces, de esa parte va a hablar Ana. Hola. Bueno, ahí podemos ver la distribución que se tradujo de la lista de obra y del guión museográfico en todo el espacio arquitectónico que tenemos en el museo, en este caso en la sala norte, donde fuimos acomodando por vitrinas y temas esta colección, y vamos poniendo todas las piezas que ya se revisaron en bodega en cada vitrina. Posteriormente a esto vamos, diseñamos un espacio para la colección en cada vitrina. En este caso tuvimos una medida de 1,20 por 80 en las vitrinas, y fuimos a bodega para tener la colección de cada vitrina y poderla acomodar en ese espacio. Diseñamos los elementos museográficos en base a elementos que ya teníamos en la exposición anterior, tratando de reciclar pues mobiliario, elementos museográficos, soportería, y así creamos nuevas vitrinas para la exposición, bueno, para las piezas nuevas. Ahí podemos ver en la foto de la derecha cómo se van diseñando los soportes también de cada elemento de la colección, porque todos son muy diferentes y de diversos tamaños y materiales. En esta parte cabe resaltar que el trabajo del equipo de museografía, el trabajo de montaje es muy importante, y lo fue mucho en esta exposición porque eran muchas piezas, se hicieron más de 50 soportes,
y pues los hicieron ellos todos desde cero, algunos, otros, como dice Ana, algunos elementos se reciclaron, porque creemos también que es importante que exista esa continuidad de, o sea, no solo hacer diseño y hacer nuevas cosas y luego ya no ocuparlas, sino pensamos que también en estos tiempos vale la pena y también necesitamos reciclar muchos elementos, aunque también se hacen específicos para la colección. Por ejemplo, esta vitrina que ven aquí, ya la verán más adelante en el montaje, tenía luz abajo y eso era muy importante para nosotros porque muchas de las piezas eran translúcidas o transparentes y esto le daba un aspecto muy, o sea, resaltaba mucho las piezas, entonces estas fueron diseñadas especialmente. Siguiente. Bueno, y también ahora vamos a hablar de la parte del concepto de diseño y le cedo la palabra a Jonathan, el diseñador. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto al concepto de la gráfica, también es un proceso. El proceso empieza platicando en este caso con el curador, con Emiliano, para ver los elementos más importantes de la exposición. En este caso, se tomó del Códice Mendoza un elemento que es un sartal y se hizo las primeras propuestas jugando con estos elementos para las letras C del logo. Posteriormente también se hizo una primera propuesta de color, justamente para que contrastara el color verde de esta pieza del sartal con otros colores complementarios. La siguiente. Sí, aquí podemos ver el elemento del Códice Mendoza que se tomó para imagen principal. También se tomó un concepto de diseño llamado paper cut, que es como si se recortaran varias capas de papel y se superponieran, como para dar un efecto de tercera dimensión. La tercera. Otro elemento muy importante es que se trata de que en cada exposición exista un símbolo característico que la distinga de otras exposiciones. Entonces aquí también se tomó parte de algunos elementos de la matrícula de tributos. Por ejemplo, se jugó aquí con el jade y también con este elemento que es el tetetl. Al final se optó por el tetetl, que es el elemento que tienen ustedes a su derecha. Es como un corazoncito. La siguiente. Esto es como la primera propuesta que se hace. Todo esto es un proceso para llegar al resultado final. Con el logo ya establecido, se hacen varias propuestas con los colores que se han elegido. Estas son unas pequeñas propuestas que se hicieron para jugar con los conceptos. Posteriormente se vuelve a tener una reunión para redefinir bien los conceptos, los colores, y se llegó al final a este resultado. Este resultado, el concepto básicamente proviene de los yacimientos de jade y de turquesa. Se tomó, como les decía, representación del Códice Mendoza, que es un lapidario, un artesano lapidario, enseñándole su oficio a su hijo, y el fondo, digamos, representa esa parte del yacimiento y de la madre tierra, ¿no? Que es de donde se obtienen estas piedras preciosas. Y entonces se tiene el resultado final, que es el cartel que ustedes ven, con los colores ya más cálidos o terrosos. La siguiente. Y bueno, después de todo esto es un proceso, ya se puede utilizar todos esos elementos para diferentes cosas de difusión, como aquí este material que son los separadores. Se hace una composición diferente con los mismos colores. La siguiente. Y obviamente también esto influye
en el aspecto museográfico. Aquí vemos también la parte que nos llega al museo, del vestíbulo del museo, que es el remate visual, tomando los mismos elementos del cartel principal y el símbolo, ¿no? Es muy importante resaltar que la gráfica siempre tiene que estar acompañado de la museografía y existir un equilibrio, ¿no? La siguiente, Leo. Y asimismo, pues se va a ver reflejado en otras partes como es las cédulas, los colores, ahí tienen también el símbolo que acompaña las vitrinas, para que resalten, ¿no? Todo esto tiene que estar en equilibrio, que es importante que la gráfica no resalte tanto como las piezas principales y viceversa, ¿no? Y esto es todo por la gráfica. Okay. Bueno, después de estos procesos de gabinete, de diseñar, de sentarnos, de planear, ya empieza la parte constructiva, ¿no? O sea, llevar esos planos, llevar esos diseños a la práctica, ¿no? Entonces tenemos el proceso de la construcción, primero de la museografía, que es la construcción de, como ya veían, de los soportes. Aquí estamos ya con las vitrinas en sala. Siguiente, por favor. Y ya para pasar a la etapa de montaje de toda la obra en la sala, tenemos que tener unas condiciones ya muy terminadas en la sala, ya tiene que estar todo colocado, todo pintado, ya no puede haber gente trabajando y ya podemos ingresar la colección, ¿no? Esta es ya la última parte del proceso de un gran trabajo de todos. Entonces aquí vemos cómo están haciendo están haciendo el montaje de las piezas, cómo están haciendo los soportes, bueno, adaptando los soportes que ya se hicieron en taller, se hace otra adaptación ya cuando está en sala el montaje. Siguiente, por favor. Aquí estamos también en el montaje de la colección de la vitrina que tenemos más grande. Y como ven, todos los elementos también museográficos, como decía Jonathan, tienen que estar acorde con la gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos los colores que se habían hablado en el cartel, que se habían decidido para algunas bases museográficas, algunos objetos, y siempre tenemos en cuenta que las bases, por ejemplo, tienen que ir de acuerdo al objeto, obviamente por su tamaño, su peso, pero también contrastando los colores de las piezas para que resalten. Siguiente, por favor. Y bueno, estamos aquí con el curador haciendo, es un gran equipo el que entra a trabajar al montaje. Bodega de Resguardo lleva toda la colección, seguridad lo va custodiando, estamos con el curador verificando que todo lo que se había planteado, bueno, y que ya teníamos apartado y previamente elegido es lo que va en esas vitrinas, todo es un proceso un poco largo, pero con planeación lo podemos llevar a cabo bien y creo que ha sido como hasta el momento eficiente todo. Y bueno, aquí vemos a los compañeros de museografía poniendo los soportes. Siguiente, por favor. Y bueno, también está la parte de la colocación de la gráfica. Bueno, como ya pudimos ver, se me olvidó decir ese ratito, cuando ya tenemos el plano con la colocación de todos los elementos donde van a ir, ya en sala empezamos a marcar en los muros y en el piso donde vamos a tener todas estas vitrinas y elementos de la gráfica, y posteriormente ya se empiezan a hacer el montaje de toda la gráfica, ¿no? Los viniles, las cenefas, los numeritos que van indicándonos qué piezas tenemos en cada vitrina, y pues ahí podemos ver cómo estamos pegando las cédulas y cómo vamos acomodando las piezas en su respectiva base. Y también haciendo modificaciones ya en el sitio a la hora del montaje. Muchas veces en plano tenemos
una propuesta, pero ya a la hora del montaje algunas cosas se pueden modificar para que pues ya se pueda ver mejor, ¿no? Otra cosa que se me olvidó mencionar, bueno, que es muy, muy importante el trabajo del departamento de restauración aquí, porque, no sé si puedes regresar un poquito a la otra, sí, porque, bueno, ellos supervisan que todo el montaje que nosotros realicemos, bueno, desde el comienzo supervisan toda la colección que se seleccionó para la exposición, que esté en condiciones óptimas para mostrarse al público. Si tienen que hacer algún proceso de conservación, lo hacen. Y en el momento del montaje también están muy atentos de que nosotros como museógrafos utilicemos los materiales adecuados y también manipulemos la colección de acuerdo a la materialidad de cada elemento y respecto a la conservación, ¿no? También. Siguiente, por favor. Y bueno, la parte de iluminación ya es como el último, la cereza del pastel que se le da a la exposición. Ahí tenemos un equipo muy bueno también de iluminación que hicieron un gran trabajo reforzando, bueno, haciendo la iluminación de estas vitrinas que les comento, además reforzando también todas las piezas para que luzcan muy bien sus colores y se vea la exposición como la pueden ustedes apreciar. Y aquí vamos a pasar a la parte de la exposición que tenemos afuera, que fue hecha por Educativos y Francisco. Hola, pues parte de lo que comentaba Emiliano al inicio es que parte de lo que queremos hacer en el museo, y voy a hablar de dos temas, tanto de lo que tiene que ver con el espacio de Educativos, como lo que tiene que ver con el uso de la lengua náhuatl, ¿no? Es parte del trabajo que está haciendo el museo, de los objetivos que se ha planteado, incorporar y rescatar el uso del náhuatl. Entonces, por eso, Emiliano recalca mucho el uso del título desde el uso del náhuatl, ¿no? Los estudios de público que hemos hecho, las investigaciones nos han permitido reforzar que la gente sí se siente atraída por conocer más, y el museo es un espacio donde puede un poco irse aproximando e ir normalizando el uso de esta lengua, ¿no? Entonces, esto lo vemos no solamente en los títulos de las exposiciones, sino en el título de otras actividades o en algunas exposiciones en el uso de la lengua náhuatl en algunos videos y reproducciones, ¿no? Entonces, eso sí me parece importante aclararlo, porque es uno de los objetivos que tiene el museo y que es transversal al resto de actividades que realizamos, ¿no? El otro objetivo que tenemos es empezar a generar contenidos para una diversidad de públicos, ¿no? De repente es muy fácil para nosotros asumir que la gente o que solo hay un tipo de público, y en realidad hay una muy, muy amplia diversidad de públicos que tienen necesidades, intereses y formas de aproximarse a los contenidos, ¿no? Entonces, desde esta línea es que afortunadamente coincidimos con Francisco Rivas, que es súper talentoso y que la maestra Patricia, que es la directora del museo, conoció su trabajo en Castillo con estos muñequitos de fieltro que ya son súper populares, y decidimos que Francisco formaba parte de estas exposiciones generando una serie de discursos pensando en los niños, en las niñas, que pudieran aterrizar algunos de los conceptos, algunas de las ideas, que nos permitiera adecuar el lenguaje, adecuar las estrategias para que pudieran hacerse mucho más atractivos, ¿no? Entonces, esta no es la primera exposición que hacemos con Francisco, es la segunda que hacemos y hemos visto que tiene un muy buen recibimiento, ¿no? Lo que nos permite también este espacio no solo es abordar un tema y adecuar el discurso, sino también generar alguna actividad para que el público pueda participar de ella, ¿no? Entonces, en la parte derecha, ahorita, bueno, van a aparecer más fotografías, vienen algunas dinámicas donde la gente puede participar y eso les permite aproximarse un poco más, ¿no? Y sentir que hay algo más. Algo que también nos encantó es que Emiliano, súper generoso, nos prestó alguna de las piedras preciosas con las que se trabajan y de las cuales se habla en la exposición, que nos permite además reforzar el discurso, ¿no? Entonces, si hablábamos del jade, ponemos el símbolo del jade, el nombre del jade y la piedra, que es una asociación súper directa y que eso sabemos por estudios que funciona para todos los públicos. Nosotros sí lo diseñamos desde el público infantil, pero en realidad funciona
para todos los públicos y encanta y les permite comprender de mejor manera el discurso o un elemento de este discurso, ¿no? Entonces, bueno, y cuando a los niños les encanta y están ahí entretenidos, pues ya, nosotros ya ganamos. Bueno, entonces, pero quiero que conozcan más del proceso que hay detrás del trabajo, de todo lo que hace Francisco, que la verdad es que es muchísimo trabajo, si ustedes lo ven, tiene muchísimo detalle, muy cuidadoso. Él es muy talentoso y muy paciente, entonces por eso lo puede hacer tan bonito, pero la verdad es que lleva muchas horas de trabajo y de desvelo. Muchas gracias por la introducción y gracias por estar aquí. Y quisiera contarles un poco de este proyecto de los muñequitos, que son calaveritas de fieltro. Y bueno, creo que inició cuando estuve en Japón, tuve la oportunidad de estudiar allá y me di cuenta, bueno, ya está la cultura kawaii, que es esta cultura donde todo es tierno, bonito, pero no está necesariamente dirigido para niños. Digamos que ahí es como un discurso muy común en su cultura y, por ejemplo, pueden ir a la estación de policía y ven que el logo de la policía son así dos muñequitos súper tiernos, ¿no? Que no te inspiran autoridad ni respeto, pero así no nos hace sentido a nosotros, pero allá sí. Y pues me di cuenta que funciona muy bien porque creo que la clave de lo kawaii es que apela a lo emocional. Entonces creas un vínculo inmediato con estos objetos visuales que ves, con los que tienes contacto, y creo que funciona muy bien. Entonces cuando regresé creé estos muñequitos, calaveritas, para hacer como esta fusión con la cultura mexicana, y vi que tenían una aplicación muy buena para temas históricos, porque pues a fin de cuentas en los museos de historia pues lo que vemos es situaciones de gente que ya murió, ¿no? Y es esta gente muerta que viene a contarnos su historia. Y pues creo que ha sido muy eficiente para niños y también para todo tipo de público, porque pues tiene este vínculo emocional, ¿no? Tú ves a la calaverita, en esta exposición todas están contentas, pero en la anterior teníamos personajes tristes, enojados, porque era episodio de la conquista, muertos, calaveritas muertas. Pero pues, lo que les decía, siento que pues muchas veces no nos damos cuenta que la gente de hace 100, 200, 500 años también se podía enojar, se podía estar triste, tenía días buenos, días malos, y pues tenían, su vida era tan cotidiana como la nuestra, que tenían que comer, trabajar, estudiar. Y por ejemplo, para el tema de esta exposición me gustó mucho porque lo enfocamos en la educación de un niño. Y se me hace muy interesante ver cómo este niño, desde que es bebé, que es en la segunda escena, pues vamos aprendiendo, ¿no? Detalles del nacimiento, ¿no? ¿Qué pasaba en torno al nacimiento de un bebé mexica? ¿No? Y qué es lo que tenían que hacer sus padres, la partera, cuáles eran las ceremonias que se creaban en torno de este evento. Y después su educación cuando iba al Telpochcali. Aquí hay 3 escenas, ¿no? De cómo iba trabajando con la piedra y qué es lo que aprendía de sus maestros. Y como mencionaba Ingrid, siento que este tema se prestó para ser muy global, porque podemos aprender desde temas, pues como les mencionaba, ¿no? Cómo era la tradición, por ejemplo, con la partera, cuando presentaban al niño y le entregaban sus insignias para determinar qué iba a ser de grande. Pero también hay escenas donde puedes aprender un poco de náhuatl, ves el glifo de la piedra, también aprendes un poco de dónde venían las piedras, su procedencia. Entonces, sí, cuando Emiliano nos presentó el tema, a mí me encantó porque siento que a partir de estas 4 escenitas, la exposición la pueden ver en 8 minutos, aprenden muchas cosas. Yo siento que es un cierre muy bueno para la exposición y vincula con todas las piezas que vieron. Aquí rápidamente se pueden imaginar cuál fue el proceso de un niño que de grande iba a ser lapidario e iba a crear las piezas de la colección del museo. Sí, bueno, esta es la parte como de la dinámica que tenemos con el público, y algo que también es muy relevante es que en el museo sí tenemos una intención de trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Entonces, este proceso se hace desde el inicio con Emiliano, el curador de esta exposición, y queremos conocer desde el inicio qué es lo que quiere transmitir, por qué lo quiere transmitir, en qué se quiere enfocar, y entonces a partir de ahí sí podemos construir un discurso que vaya acorde a todo lo que está viendo la gente en el espacio principal, ¿no? No solamente como un elemento alterno o que sale como de la nada, ¿no? Sino que permita reforzar el discurso, permita hacer un cierre de esa exposición y reafirme los objetivos que se tienen planteados. Entonces, afortunadamente Emiliano junto con su equipo ya tenían muchísima información, muchísima investigación y además un interés genuino por generar contenidos para estos públicos infantiles, ¿no? Entonces,
Eso sí es como muy valioso de rescatar y de renombrar, porque la verdad es que nos permite trabajar mejor y generar estrategias mucho más funcionales, ¿no? Si puedes pasar, por favor. Bueno, ¿cómo encuentran a Francisco en Instagram si quieren conocer más de su trabajo, del trabajo que hace con los muñequitos? Estos muñequitos la gente siempre nos pregunta cómo los podemos conseguir, dónde están. Bueno, ahí abajito está el @ es Carloca y Max. Entonces se los pusimos ahí porque a nosotros también luego nos cuesta trabajo saber si es Carlota o Carloca. Entonces ese de ahí, por favor, Leo. Y bueno, pues eso sería todo. Entonces, si tienen alguna duda. Muchas gracias, Ingrid, y gracias a todos por la participación. Como ven, detrás de todo el trabajo de la exposición, pues tiene que vincular tanto desde la investigación dura, que es horas de trabajo para saber compuestos químicos y hacer todo un proceso, hasta cómo lo podemos traducir en este lenguaje de museografía para que el público pueda tener un vínculo de lo que está pasando en esta sociedad mexica con estos temas especializados. Queremos ver si tenemos preguntas en la gente del público. Igual invitamos, si ustedes tienen alguna pregunta, pues puedan levantar la mano para hacer una intervención. Sí, nada más queremos comentar, desafortunadamente, como los 4 minutos que estábamos transmitiendo, por cuestiones de fallas del internet del museo, está grabada, no vamos a tener preguntas en vivo de nuestro público en Facebook, que eran alrededor de 30, 40, los que normalmente nos siguen, pero bueno, tenemos por el día de hoy, por suerte, varios en el presencial, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que les haya gustado de la exposición que está ahorita temporal, ¿sí? Bueno, pues yo los felicito porque pues veo que, bueno, he sabido que hay mucho trabajo atrás de la exposición, ¿no? Y los felicito ahora que está más amplio el conocimiento que tengo de todo este trabajo. Y bueno, y también al área educativa, porque cuando yo veía el montaje, bueno, la exposición, perdón, a la segunda vez que lo vi, me di cuenta que estaba el área para niños. Y es porque, bueno, vas leyendo y ya vi que para niños, y dije, ay, ¿dónde está? Y ya vi que estaba a la vuelta, ¿no? Nada más ahí me gustaría, como sugerencia, que eso hubiera estado un poquito más claro, ¿no? Que estuviera atrás, ¿no? Para los que van bajando del museo, pues está excelente. Pero para los que están viendo la exposición, no, ¿sí? Si eres una persona que vas leyendo, sí te das cuenta, ¿no? Pero si no, bueno, y desgraciadamente, pues yo veo que mucha gente, y no nada más acá, sino en todas las exposiciones y en todos los museos, la mayoría, desgraciadamente, de nosotros no leemos la información, ¿sí? Incluso me pasó cuando estaba en esa parte donde tú participas, le pones en esos cilindros la piedrita, se acercó un señor y dice, ¿y esto de qué se trata? Pues ya se lo leí, le leí la pregunta, pues se trata de esto y esto, ¿no? Y dije, ay, ¿por qué no leemos, no? Eso Y bueno, yo quedé fascinada con esa área, bueno, con toda la exposición, pero esa área yo dije, ay, qué bonito. O sea, si hasta yo como adulto no entendí algo de la exposición, ahí me quedó clarísimo, ¿no? Yo dije, excelente para los niños, ¿no? Que vienen y lo vean. Y se me hizo genial, sí, genial, y dije, ay, cuando llegué a felicitarlos, porque se me hizo genial trabajarlo. Y eso que siento que el fieltro a veces no es muy atractivo, ¿no? Trabajar con ese material, a veces, bueno, para mí. Pero ya viéndolo ahí, que tenía muchos detalles, bien hechecito, dije, ay, mira qué bonito se ve, muy, muy agradable. Y bueno, pues felicidades a todos. En el caso de la integración de la sección de niños con el resto de la exposición, bueno, yo había sugerido un detalle extra que por cuestiones, pues ustedes sabrán, ¿no? Que no en vano hay ese meme de que el INA está en la ruina. Tenemos pues una austeridad, por no decir la pobreza franciscana terrorífica que tenemos con este gobierno. También en gobiernos anteriores no era muy bien tratado, ¿no? Pero ahora, bueno, el año pasado nos hicieron recortes, bueno, en mi caso, del 90%. O sea, literalmente, yo nada más ya me dedicaba a escribir, no, ¿qué quieren que uno haga, no? Pero algo que habíamos sugerido, precisamente porque no está tan directo, o sea, si no volteas a ver a la izquierda no ves esa sección. Bueno, en mi caso había propuesto, pero ya sé, por cuestiones de presupuesto no se pudo,
poner estos piecitos de las calzadas de los códices, como el piecito de Tlalpan, para mostrar, acabando casi la exposición, que siguieran los piecitos hacia la zona y terminaran los piecitos en justo la dinámica de los cilindros, porque así el público iba a decir, ¿y por qué está esto? Bueno, yo me acuerdo de niño, cuando, bueno, mi papá daba clases en la escuela de antropología, y también mi familia era así, iba a ir a Xochimilco, Cuemanco y todo eso. No sé si alguno de ustedes recuerda que había un montón de sellos del pie de Tlalpan, desde lo que era Loreto y Peña Pobre hasta la ENA, y en Cuemanco también había varios de estos piecitos, y hacia varios de los embarcaderos en todo el asfalto tenían el sello de la huella de la calzada de Tlalpan, aunque no todas eran la calzada de Tlalpan, aunque era la de Xochimilco. Y entonces como que invitaban al público, decían, ¿y qué es? Y a veces en algunos sí estaba el letrerito con el piecito de que visitaras no la ENA, la Olinyo-Listli, el embarcadero de Cuemanco, entre otros. Entonces pues yo dije, pues estos piecitos, además retomando algo prehispánico, como para orientar al público, bueno, ya va a terminar casi la visita a la exposición, la normal, la de público, diríamos, general, pero mayoritariamente adolescentes hasta adultos, y que vieran, o sea, viendo el piecito, pues les va a llamar la atención por qué están estos pies y que te orientan a ir hacia la izquierda. Entonces eso, porque la otra sugerencia que se había hecho, no la hice yo, era que se hiciera como en los bancos, ¿no? Estos cintillos, pero eso limitaba la circulación de los que bajan de exposición. Entonces yo dije, una forma de no meter un obstáculo era con estos piecitos en el suelo, ¿no? Pero pues digo, yo entiendo las cuestiones presupuestarias, pero eso, digamos, pensando en que estoy de acuerdo, no toda la gente, como usted señaló, que no leen, pues también a veces no voltean a ver, o sea, ven que acaba la exposición y se van directo hacia el vestíbulo donde está la Tlaltecutli, o se trepan a la sala 1 directamente, ¿no? Entonces les faltó voltear hacia la izquierda, y ese detalle me hubiera gustado que quizás se hubiera podido colocar, pero bueno, insisto, ¿no? Desafortunadamente pues estamos atenidos a cuestiones presupuestarias, y aún así, pues en mi opinión, no nos dan esos millones que les dan a otros museos, o el mismo Los Pinos, que ahí chupa casi todos los recursos, y lo que hacen allá de montajes y esa exposición, por ejemplo, del maíz, con una cosa innombrable, no quiero opinar de qué es, que era una de las piezas estrella. Nosotros con un presupuesto bastante pequeño logramos unas cosas, en mi opinión, sumamente decorosas, y pues ahí se aplica más con menos, ¿no? Muchas gracias, Emiliano. No sé si quieres comentar, Bianca, porque también en esa toma de decisiones, lo que platicaba un poquito Anita, cuando trabajan en el diseño de espacios y planear, pues también es un poco complicado, hay que ver todas las variables de seguridad, de cómo que no afecta la circulación, y sobre todo los planteamientos que hace el área de museografía. Sí, bueno, muchas gracias por sus felicitaciones. Sí, es un gran trabajo, y todos tenemos como muchos planteamientos, aunque a veces sí hay ciertas limitantes, ¿no? El espacio que tenemos es una de ellas, porque quisiéramos como abarcar muchísimo en las exposiciones y tenemos como unos espacios muy reducidos. Pero igual está súper bien también tener como todas las opiniones del público para ver en qué podemos mejorar, y ver de qué manera podemos como solucionar que sí, la gente pueda dar esa vuelta y vea esta magnífica parte y no se la pierda, porque complementa muchísimo la exposición. Gracias. Sí, adelante. Buenos días, felicidades a todos. Bueno, felicitación, dos preguntas. La primera sería, ya que Emiliano y pues el equipo ahí tiene varias exposiciones acerca de la materialidad de todo este proceso de producción de piezas, ¿cuál ha sido quizás la principal dificultad para no volver a recaer en el mismo discurso, quizás de una exposición a otra? Y la segunda es que justamente que tiene que ver con la parte de dirigirse a diferentes públicos. ¿Qué tanto esta exposición puede estar accesible para personas con capacidades diferentes también, auditivas, visuales en particular? Bueno, en el caso de la primera parte, bueno, la primera de tus preguntas,
Sí, nosotros al hacer el contenido, digamos, esta es mi tercera exposición aquí en el museo, igual con Bianca, es la tercera que hago, no la tercera de Mexicas, esta es la segunda. Pero sí lo que teníamos en mente, tanto, bueno, yo lo establecí desde el principio, ¿no? Tanto con Bianca, con la directora Patti, con todos mis amigos y colegas del proyecto que tengo de Lapidaria, sí queríamos marcar una distancia que prácticamente ningún tema, de preferencia, si se podía, ninguno, se retomara del de Turquesa y Jade que hicimos hace 4 años, ¿no? Tratamos de que, al menos a mí me gusta que no me encasillen que si ya me escucharon una vez, ya conocen toda mi obra, ¿no? Yo tengo colegas que viven y reviven y vuelven a revivir de sus rentas de una sola vez se les ocurrió algo y tienen 40 años repitiendo el mismo discurso como pericos, ¿no? Y sus exposiciones o sus charlas, todo es idéntico, ¿no? En mi caso, pues hasta en mis tesis, ¿no? No pueden decir que es lo mismo, unas de mayas, otras de Xochicalco, las últimas de mexicas, entonces ni siquiera en sitio, temática es lo mismo. Lo mismo fue con la ejecución de esta exposición, ¿no? Sí tratamos de marcar distancia con la de Piedras de Fuego y Agua. Si se dan cuenta, sí se retoman algunos objetos, pero ¿qué será? No serán ni 30 de las 150 piezas que son retomadas de esa otra exposición. Y algo que también fue importante platicar y participar con los otros integrantes, que están varios de ellos aquí, por ejemplo con Jonathan y con Bianca, fue ni azul ni verde, o sea, esos están vetados, o sea, no queremos que, porque fue muy buena la ejecución que hicieron, sobre todo con Bianca, esta idea de poner estas cenefas caladas y hacer como la iluminación azul y la iluminación verde de la casa de Turquesa, la casa de Chalchihuitl, para marcar como el lado de las piedras de fuego, el lado de las piedras de agua. Aquí no hay nada retomado de esas ideas, aquí es totalmente otros colores, otro discurso, y también los temas que elegimos, ¿no? Los 14 temas que se pusieron en esta exposición. En el único que coincide con el anterior es en el de cómo estudiamos la tecnología, que es solamente el tema de los experimentos. De ahí en fuera no tenemos, o sea, no reciclamos ni una sola cédula, ni una sola vitrina, y acá pusimos muchísimas materiales. Yo podría decir que alrededor del 100 de las piezas ni siquiera están en las vitrinas de colección permanente, ¿no? Eso también queríamos que la exposición, en el caso de la actual, pero también ocurrió con la de hace 4 años, a mí no me interesa despelucar todas las vitrinas del museo para como concentrar en una sola sala lo que podrían visitar el público en 8. Entonces, por eso es que también le dimos prioridad a muchas piezas de bodega, y que muchos de nuestro público que conoce el museo de a lo menos 30 años, 20, 15, dice, estas no las conocía y llevo años viniendo. Pues es que precisamente quisimos elegir muchas piezas que estuvieran en bodega, que además eso fuera lo que llamara la atención, y que no dijeran, mira, tenemos puros letreros en la exposición temporal casi no hay letreros de eso en las salas, porque no quisimos despelucar, salvo algunas que son ineludibles, como la máscara neoteotihuacana de la ofrenda 82, que es de la sala 3, el gran cetro de obsidiana con remate globular de Techal de la misma sala, o el Tlaloc la escultura de Tlaloc de la sala 4, pues bueno, esas eran ineludibles, no tenemos otro equivalente, pero el resto de piezas pues tratamos de que fueran distintas, y el discurso que hicimos fue, la de hace 4 años era más el simbolismo y la dicotomía del fuego con el agua, lo azul, la turquesa, el norte, la jadeíta, las piedras verdes, el agua, la fertilidad. Aquí ese discurso no está en la exposición. Esta exposición, como señalé al principio del conversatorio y lo señalé también en la primera charla de este ciclo de conferencias, quisimos que esta exposición no fuera las piezas en sí, sino la gente que hizo estas piezas, desde la pieza más sencillita hasta la gran obra maestra. Entonces, más de la mitad de la exposición es dedicada a el joyero, al lapidario, al Chalchitlacuiloque, y ya la última parte de la exposición es estos nuevos estudios desde la parte científica de la arqueología, qué información tenemos para que no nos quedemos con el discurso de 1978, cuando varios de mis colegas excavaban y encontraban piezas y pues decían, pues esto debe ser olmeca, esto es teotihuacano, esto es
todos son saqueos, ¿no? Pues estamos mostrando que los mexicas sí les gustaba coleccionar, recolectar, exhumar reliquias, digamos, eran protoanticuaristas, porque ellos no le hacían el saqueo en términos de un saqueador actual, pero también hacen muchas piezas y recrean otras, ¿no? Entonces eso fue algo que quisimos mostrar al público, y los nuevos hallazgos, ¿no? Que son nuevos minerales, nuevos yacimientos, nuevos estilos, nuevas reliquias, y algunos de los nuevos formas de abordar la colección, como son la medición de las proporciones faciales, que bueno, aquí está Vania Esparza, una estesista mía, que con Alfonso Badilla en un seminario anterior mostraron cómo miden las proporciones faciales y de forma matemática pueden encontrar patrones, esquemas o moldes para hacer bueno, los rasgos de máscaras y figurillas, ¿no? Entonces, que vea al público que no les metemos, mezcala, un montón de mezcala, mixteco, un montón de mixteco. No, o sea, bueno, a mí, yo no me concibo que una exposición sea, vamos a saturarles con un montón de objetos nomás porque sí, sino que haya un sentido, un orden del discurso, y que al menos yo ya me siento contento que el público, viendo, estoy de acuerdo, como dijo aquí la señora, muchos de nuestro público no lee, pero si ven las piezas, y sobre todo, por ejemplo, la vitrina justo de la morfometría, ven la máscara pequeña y ven su versión enorme como si la hubieran con un escalímetro hecho en grande o hecho un zoom. Entonces, bueno, ahí sí ven muy visualmente estas nuevas formas de abordar la colección, ¿no? Y me doy muy contento si algo, aunque solo viendo las vitrinas, aprendieron de las piezas y del trabajo artesanal de un joyero lapidario nahua. Gracias. También era un poquito de cuáles son los retos que se enfrentan, pues, ¿no? Para poder abarcar toda esta disposición, o más bien cómo tenemos que resolver también. En Templo Mayor tenemos un público enorme, o sea, puede ser desde público infantil hasta tenemos grupos de academia, entonces poder también abarcar todo esta gama de necesidad, pues precisamente es lo que hacemos con el equipo de museografía de educativos. Adelante. Bueno, el público con discapacidad, la verdad es que siempre que me preguntan me encanta, es el tema que más me gusta, eso me he especializado. Entonces la verdad es que desde que me incorporé al museo, desde el área educativo, desde el área de museografía, de curaduría, de difusión, hemos buscado estrategias para que el museo genere cada vez mejores contenidos que puedan atender a otros públicos, ¿no? Justo por eso ahorita hablaba Judith, porque estamos justo hablando sobre una de las piezas que está en sala permanente, y empezar a trabajar y empezar a intervenir el museo para empezar a reducir esa brecha que tenemos de atención a público con discapacidad, ¿no? Particularmente para esta exposición, y la ventaja que tenemos es que en realidad ya hemos tenido público con discapacidad que ha venido a ver esta exposición, y mucho sucede del compromiso que tiene el Departamento de Educativos, ¿no? El Departamento de Educativos tiene un grupo de personas y de profesionistas sumamente capacitadas y en constante formación y capacitación para poder atender de mejor manera a los públicos, ¿no? Entonces, esta exposición o esta parte de la exposición nos permite, entre muchas otras cosas que ya lo hemos platicado con los investigadores, es que a veces hay que empezar a bajar el discurso, ¿no? Entonces, más que bajarlo, es ajustarlo y entender que algunas partes de esta información la gente quizás no se lleve todo, ¿no? Pero si se lleva una idea central, un concepto, un significado, con eso estamos muchísimo más adelante de lo que podríamos haber estado antes de eso. Para el espacio de los niños de las piedras preciosas, este espacio, justamente cuando pensamos en el discurso, también pensamos en que el discurso sea mucho más sencillo, ¿no? A nosotros esta exposición ya la ha visitado personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad motriz, que son algunos de los públicos con los que nosotros ya hemos empezado a generar vínculos para poder empezar a trabajar con ellos, ¿no? Nosotros, desde nuestra especialidad, desde nuestra formación, desde nuestra experiencia, podemos asumir que funcionan las cosas, ¿no? Pero no sabremos hasta que lo pongamos frente a frente. Entonces, parte de lo que hemos estado haciendo es que invitamos a alguno de estos grupos que ya conozcamos o que estemos por conocer, los invitamos a conocer la exposición y los invitamos a que nos retroalimenten, ¿no? Pero a que nos retroalimenten desde su experiencia. Si nosotros les pedimos como, ¿qué te gustaría que hubiera aquí?
nos pueden pedir un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Les mostramos lo que nosotros hacemos, los objetivos que planteamos para poder atender estas discapacidades y poder generar estos contenidos y a partir de ahí dialogar con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la discapacidad intelectual, la verdad es que el discurso tanto de la exposición como central con lo que trabajó Emiliano directamente en las piezas museográficas, justo lo que dice Emiliano es muy cierto, ¿no? Las diferencias son muy claras. Entonces, si bien a veces la información pareciera ser muy técnica, el acompañamiento de este tipo de estrategias como las ventanas que tenemos nos permite reforzar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vimos primero la parte de los muñequitos y después entramos a la exposición, porque la parte de los muñequitos es como un resumen de la exposición y nos permite hablar de dónde provienen, de cómo aprenden, de cómo las pueden encontrar o cómo las encontraban los lapidarios. Y entonces cuando llegamos a la sala, no tratamos de que vean toda la sala, todas las piezas y lean todas las cédulas, sino a partir de eso que ya entendimos en la exposición de los muñequitos, entonces ahora sí reforzamos algunos elementos, ¿no? Como, recuerdan que hablamos que las piezas o que estas piedras no estaban en el centro de la ciudad, venían de otros lugares. O recuerdan que vimos que buscaban las piedras, ¿no? Y vimos que sucedía en la mañana y todo. Siempre respetando los intereses que ellos tienen, las posibilidades que ellos tienen de hacernos preguntas y nosotros que tenemos de profundizar en ellas, ¿no? Eso es una realidad y tenemos que trabajar desde ahí. Y para discapacidad auditiva, por ejemplo, tenemos un muy buen equipo. A veces las personas piensan que la discapacidad auditiva únicamente se atiende si yo todo lo que esté escrito se lo convierto en lengua de señas, ¿no? Y lo cierto es que no, ¿no? La lengua de señas tiene ciertos elementos que son muy propios y hay palabras para las cuales no existen señas. Entonces, yo no puedo ir signando todo o ir como deletreando todo porque entonces no lo voy a entender. ¿Qué hacemos? Explicamos nuevamente como temas centrales y a partir de ahí podemos profundizar en algunos de ellos. Pero mucho de eso tiene que ver también con espacios de formación. Algo que platicábamos el día que nos visitaron es la única manera en la que haya signos en lengua de señas para estas palabras o para estos elementos que no lo tienen es que los sordos le asignen un signo. Y eso solamente podría suceder si un sordo se dedicara a estudiar eso, ¿no? Y entonces el sordo es la única persona que puede asignar un signo. Pero si no ve una posibilidad de formación ahí y no hay un proceso mucho más estructural que va más allá de lo que el museo puede hacer, pues ahí se rompe, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Que justo estamos en este proceso de vinculación con ellos para invitar a un grupo de esta misma asociación, que es Inclusor, a que visiten sus chavos, tienen un grupo de círculo joven, a que conozcan el trabajo que hay detrás del museo. Y entonces que ellos sepan que existe museografía, restauración, curaduría, investigación, y entonces ahí sí, ellos que están en proceso de decidir carreras, empezar formación universitaria, pues entonces puedan quizás pensar en estos escenarios. Igual y no, igual y deciden hacer otra cosa, pero mínimo hay una posibilidad. Y desde ahí también es un trabajo que el museo puede hacer, ¿no? Y que a veces pensamos que no, ¿no? Que nuestro trabajo está en recibirlos, atenderlos, que se vayan muy contentos y tanto, ¿no? Pero en realidad el trabajo que podemos hacer desde el museo es mucho más grande. Y la ventaja que también tenemos es que el equipo de museografía, que a veces en otros museos no sucede, el equipo de museografía es súper sensible al tema, ¿no? Entonces, el de museografía, el de curaduría y de difusión. Entonces, si nosotros tenemos una propuesta y les decimos como, oye, ¿sabes qué? Este elemento tendría que ajustarse el discurso, tendríamos que entender tal, y empezar un proceso como mucho más amplio, ellos están en la disposición, ¿no? Entonces, si bien el camino no es rápido y quizás algunas de estas acciones no se vean como se ven quizás en otros espacios, creemos que entender el trasfondo de cómo puede impactar el museo va a generar mejores cambios que el simple hecho de poner un montón de cosas y de información pegada por todos lados que esté descontextualizada, ¿no? Por ejemplo, el braille, apenas lo estábamos viendo, el braille por sí mismo no nos va a funcionar, necesita una estrategia de comprensión, ¿no? Si te viene un grupo de 10 personas con ceguera o ceguera adquirida y solo tienes una cédula en braille, pues tu cédula no te va a servir del todo. O sea, en realidad quedas en las mismas, pero si entiendes una estructura y empezamos con procesos de capacitación, que eso ya es otra cosa, porque eso ya
es mi tema de investigación que afortunadamente estoy haciendo aquí en el museo, que es cómo capacitamos al equipo del museo para que sea cada vez más sensible a estos procesos y los integra a su trabajo diario, ¿no? Y entonces ya no hay que perseguir a nadie, sino las personas ya entienden los procesos. Entonces, de default los van integrando, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta del público? Yo nos quisiera otro comentario, hablando justo de estar como incorporando otros grupos o generando, pues estamos experimentando algunas formas de transmitir lo que estamos haciendo. En esta exposición hicimos algo que no se hizo en la de Turquesa y Jade, quizás no está tan evidente, sería cuestión de mejorar donde está indicado, pero todo el cedulario lo tenemos también en inglés y con las mismas imágenes y todo, y está con un QR. Quizás el QR no está tan evidente, yo sugeriría quizás que pusiéramos en la entrada, en el pasillo, que en inglés, ¿no? For English version, y con el QR, ¿no? Porque está chiquito en todas las cédulas, pero el mismo contenido, con el mismo diseño, o sea, digamos nada más, en vez de estar en el texto en español, está en inglés, todo nuestro cedulario está traducido. Eso no lo hicimos con la exposición de hace 4 años, ¿no? Entonces, obviamente es perfectible y también hubiera estado bien, pero yo sé por cuestiones presupuestales no, pero a veces hay como estas de realidad aumentada, hay algunos temas o piezas de la exposición que se hubieran quedado excelentes, ¿no? Pero obviamente eso pues requiere mucho más tiempo y pues además todavía seguimos un poco no totalmente libres de esta pandemia, ¿no? Entonces eso también ha limitado y lograr montar y hacer toda la parte, como vieron, detrás de estas exposiciones y con limitantes de varios tipos, pues complica un poco lograr esto, pero sí hicimos esto de generar con el QR para que, no tiene por qué todo nuestro público leer español, ¿no? O sea, y pues el inglés, digamos, bien o mal es la lengua franca para el turista, ¿no? Entonces, sería bueno tener también en otros idiomas, pero bueno, requiere pues que se haga de forma decente, ¿no? No porque yo leo francés, algo ahí lo puedo hablar, no significa que yo me voy a aventar a traducirme las cédulas que hice en español, ¿no? O sea, luego van a quedar así como, si estuviera en español alguien hablando como el Quijote, o peor, como Yoda, ¿no? Así invertida la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces, preferimos que al menos la de inglés sí se hiciera, y eso es algo que quizás nomás sería un poco bueno que marcáramos, porque he tenido visitantes del extranjero, me dicen, oye, la versión en inglés, y le dije, ahí está el QR, es que casi no se nota, y luego la letrita que es in English version, pues casi requieren, yo no uso lentes, pero hay quien necesita casi una lupa para ver que dice el QR que es en inglés, ¿no? Entonces quizás una en grande, que indique eso al inicio, no tiene que estar en toda la exposición, pero que nuestro público, no solo angloparlante, que el que no habla nada español, algo sabrá de inglés, sino cómo puede incluso pedir cosas de comer y todo, ¿no? Pero con señas puede hacerlo, o señalando el plato, ¿no? Pero eso es algo que sí experimentamos en esta exposición, ¿no? Muchas gracias, Emiliano. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, Bianch, a lo mejor que nos platiques un poquito más para ya ir haciendo una ronda, a lo mejor en general de todos. El reto más grande que tuviste que solucionar en esta exposición, cada una tiene una característica especial, entonces a veces tiene una característica y una problemática a resolver. ¿Cuál sería en esta ocasión la que enfrentaste? Bueno, en esta ocasión, por cuestiones igual presupuestales, nos quedamos con una sala nada más. Por lo regular hacemos 2 salas. Y entonces, o sea, aunque uno creería, pues es más fácil una sala, ¿no? O sea, no, porque también tienes que, o sea, toda la información que te está dando el curador, su investigación, resumirla en un solo espacio y que todo quepa y que no se vea amontonado y que la gente lo entienda, creo que fue un reto en esta exposición. Y aparte también la cantidad de piezas, porque eran muchísimas, eran muy pequeñas, entonces, ¿cómo lograr que el público se interese por una pieza muy pequeñita, ¿no? Cómo resaltarla, el trabajo que hubo
los soportes, el gran trabajo que hubo del equipo de montaje y de iluminación. Creo que ayudó muchísimo y creo que eso fue básicamente los retos en esta exposición. Gracias. Sí, contabilizando las piezas, estábamos alrededor de 300, arriba de 300, pensando que las piezas a veces no son, por ejemplo, ahí teníamos una disyuntiva, ¿no?, de poner un sartal de cuentas, pero eso requiere el trabajo del restaurador y de montaje de una por una de las piececitas, de estarlas contando, hacer la soportoría, que es a lo que se refiere Bianca. Entonces sí fue un gran reto. Y por la otra parte, lo que también el doctor Emiliano pedía es que, como estamos hablando de materia prima, se tenía que ver la materia prima. Una de las temáticas que invitamos a que vengan a ver la exposición precisamente tiene que ver con estas características que los mexicas sabían, y por eso verlas a través de cierto grado de luz era importante. Por ahí la dinámica que tiene también Ingrid tiene un poquito que ver con esta cualidad que tienen los materiales. A ver si ahorita nos platicas un poquito. Y me gustaría a lo mejor que nos contaran esta anécdota de la identidad gráfica, justo donde platicaron investigador y diseñador, de cómo ponerse de acuerdo con, por ejemplo, nos mostrabas lo del símbolo de la piedra, el TED, ¿no? Primero Johnny, ¿no? Sí, bueno, esto se hace en todas las exposiciones. Se trata de que la identidad gráfica tenga un elemento, un símbolo que al público se le quede, ¿no? Un elemento principal y que sepa qué es. Por ejemplo, la exposición que se hizo hace 4 años de piedras, en el logotipo hubo este sartal también, ¿no? Intercalado de jade y de turquesa. Entonces, para esta queríamos que no fuera tal cual. Entonces, en el logotipo ustedes pueden ver que se hizo esta recreación del sartal del elemento del códice Mendoza. Este es como que el distintivo, aparte del símbolo del TETL, que es que adorna toda la sala. Entonces, para hacer este trabajo, como dice Judith, se hace una plática con el curador, en este caso con Emiliano, y él me sugiere y me da un abanico de gráfica mexica, ¿no?, que está plasmada en los códices. Entonces se va estudiando los elementos más icónicos que se pueden utilizar, que sean factibles, ¿no?, porque hay elementos muy complejos que a lo mejor la gente no puede entender. Entonces tiene que ser el símbolo lo más sencillo posible. También en la cuestión de los colores, se trata de que sean colores más de las piezas, ¿no?, o del entorno que tiene la exposición. Aquí pueden ver, ¿no?, que se retomó esta parte de la matrícula de tributos y se optó por el símbolo de su derecha, el TETL. Porque el otro estaba como más complejo, a lo mejor no se podía entender que era los elementos del jade, de turquesa, perdón. Entonces, era más complejo también para redibujarlo. No sé, podría el público entender que era una pelota, algo roto, así, no como tal la piedra, ¿no? Entonces el otro símbolo fue más amigable y más entendible. También estaba la disyuntiva, recuerdo, que si otra vez nos platica Emiliano, que el símbolo fue representado de manera vertical o de manera horizontal. Por cuestiones estéticas, yo lo propuse de manera vertical, pero ya Emiliano también otra vez platicará por qué se escogió así, porque se puede escoger de las dos formas, ¿no? Sí, bueno, quisimos, o sea, sí me pareció bien la idea de Jonathan de que fuera vertical, ya que es, digamos, no es la anomalía, pero es más escasa la representación pictográfica de glifo TETL en esta forma, pero sí quisimos que ese fuera el distintivo porque en forma horizontal no necesariamente son piedras preciosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la misma, en el escudo nacional, ¿no?, el águila, del nopal de donde sale de un glifo TETL.
¿no? En algunos otros códices sale así como adorno, digamos, más bien como del entorno pedregoso. Pero cuando sale vertical, solamente la he visto en contextos de que están elaborados los objetos, como señaló Jonathan, en la matrícula de atributos, el códice mendocino, el códice florentino. Sí, sale, por ejemplo, con los tamemes cargando las piezas, o acá, que es el bulto de 10 máscaras de mosaico turquesa que tributa a Yohualtepec, sale en posición vertical, ¿no? Entonces, quisimos dar ese distintivo, y también pues un poco la gente que sí conoce de representación gráfica náhuatl diría, ¿por qué lo pusieron vertical cuando normalmente es horizontal? Pero si ya se ponen a ver los referentes, sí hay verticales, y son en general en contextos de que son objetos elaborados en piedras, ¿no? Entonces quisimos pues que no fuera la típica piedra horizontal, que además no siempre es una piedra trabajada, ¿no? Entonces, en cambio, cuando le hemos visto vertical en los códices, es un objeto elaborado. Pues muchas gracias, porque justo la temática era hablar sobre las piedras, por eso son las artistas de las piedras preciosas, como lo estaba ahorita explicando Emiliano, y el símbolo de piedra pues tenía que reflejarse también en esta identidad gráfica, y qué mejor la plática que se tiene directamente con todo el equipo tiene justo que alimentar, y de ahí viene toda la creatividad de cómo poder codificar y hacer estos símbolos de alguna manera que puedan tener también cierta repercusión, o en algún momento la gente del público sí nos ha llegado a preguntar, ¿no? ¿Por qué escogieron esto? Y por supuesto, detrás, este es el trabajo precisamente que se hace en la investigación curatorial para que todo el equipo pueda estar formado y pueda traducir ese lenguaje. En el caso, por ejemplo, de Ingrid, que ahorita platicábamos, ¿no? También con el asunto de cómo identificar o cómo se les planteó esta idea de ser esta dinámica muy buena, de poder identificar a lo mejor 3 tipos de piedra, que son precisamente piedras preciosas para la época mexica, y cuál era la intención y el objetivo de hacer la dinámica. Esta dinámica que ustedes ven aquí, la verdad es que nos interesa que la gente cada vez pueda encontrar en el museo algo más que hacer que solamente ver y leer, ¿no? Entonces, aunque parezca solo una actividad muy sencilla, genera un movimiento, ¿no? Y el movimiento es importante, al final nos permite conectar con eso que está ahí, y aunque es una dinámica muy sencilla, porque en realidad es muy sencilla, nos permite que la gente participe y sienta que ha participado de algo que hemos hecho para ellos, ¿no? Que hemos planteado para que lo disfruten, para que lo lean. Entonces, quizás, por ejemplo, puede ser que no hayan leído, ¿no? Así como no leyeron nada, pero el simple hecho de ver que alguien más está metiendo la fichita, es como, ¿por qué está metiendo una fichita? Y va a ir, y entonces quizás eso pueda detonar su interés en leer algo más, ¿no? O en leer un poco más sobre lo que está viendo, ¿no? Pueden ser muchas razones por las cuales no lean, pero quizás esta simple actividad, este simple movimiento pueda generar en ellos una especie de conexión, y pueda empezar quizás a despertar o a redespertar su interés sobre lo que está viendo en el museo, ¿no? Bien dice Judith, esta parte está, o bueno, le decía a alguna del público que está aquí, que justamente si bajas de sala 8, pues te queda luego, ¿no? Pero cuando ya bajaste de sala 8, ya terminaste de ver zona arqueológica, ya terminaste de ver el museo, ya terminaste de ver la temporal, y quizás también ya estás cansado, ¿no? Pero en ese momento puedas darte un chance de ver qué está sucediendo. Y algo que nosotros habíamos pensado era justamente colocar estos 3 tubulares que hablaran sobre 3 de las piedras preciosas que se mencionan en la exposición de Emiliano, pero Emiliano nos dijo como, ¿qué creen? Yo tengo unas piedritas que les podría prestar como justamente para que la gente que no lee, porque Emiliano, que tiene hijos, me dijo como, es que hay unos que no leen y podríamos pues ponerlas, y nosotros como, excelente, claro que sí, maravilloso, con eso así hacemos el círculo perfecto, ¿no? Entonces, afortunadamente Emiliano, que tiene una colección muy amplia, nos puso sobre la mesa un montón, y después dijimos, bueno, ya que Emiliano está muy generoso con nosotros, aprovechando su generosidad, nos prestó otras piedritas. Aquí no se alcanzan a ver en las fotografías, pero no sé si lo puedas atrasar un poquito más.
En esta vitrina, en la última, en esta tercera, justamente en los procesos, Francisco, que ustedes si lo ven, es como muy detallado cada uno de los elementos y las herramientas que están mostrando los personajes, pero justo aprovechando la generosidad de Emiliano dijimos, bueno, pongámosles las piedritas. Entonces, esta es la primera escena donde está el primer muñequito, la última escena donde está el primer muñequito, ahí justo donde está marcando Leo, ahí están las piedritas como en un estado rústico, están súper chiquitas, están acomodaditas, y están acomodaditas conforme el personaje las está mencionando. Y el segundo ya son las piedras un poco más trabajadas y se nota la diferencia, ¿no? Y están en ese mismo orden para que la gente pueda terminar de hacer la asociación. Y claro, ya más adelante pues ven el módulo interactivo, ¿no? Entonces nos parece que este ejercicio está increíble porque te permite reconocer mejor estos elementos, ¿no? Quizás para nosotros son piedras más conocidas, un poco más de lo que nosotros conocemos, pero no sabemos quién no las conozca o no las haya visto como en su parte más primitiva, no sé cómo decirlo. Pero nos parecía que eso funcionaba muy bien y afortunadamente Emiliano, que tiene una gran colección, nos llegó así como con muchas y nosotros así de excelente, podemos escoger. Y eso nos permite hacer el discurso mucho más redondo, ¿no? Y este módulo, además, pues agregar el glifo, ¿no? Porque el glifo lo ve la gente y lo ve todo el tiempo en los elementos que están en la exposición o incluso en la exposición permanente, pero a veces son complejos como de comprender o de hacer la asociación o simplemente no somos expertos en ese tema, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer una triangulación de estos elementos, está el glifo, el nombre y la piedrita para que la gente la pueda ver y pueda votar, ¿no? Entonces, eso nos parecía que lograba conocer o profundizar mejor el tema, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Un ejercicio súper interesante porque cuando tengan por ahí el seguimiento del estudio de público, estamos viendo una tendencia, ¿no? A mí me llama la atención que paso por ahí y de repente veo el jade muy alto, ¿no? En una sola ocasión vi que ganó la turquesa. Entonces, pues ahí lo que también apostamos es que también puedan llevar una reflexión de lo que ustedes van a ver en la exposición a lo que se le daba valor en esa época. Por eso era muy importante hablar de las piedras semipreciosas. Por ahí van a ver un ejemplo de algo que a nosotros no es piedra, pero que estaba considerada con ese mismo valor, el valor que se le asignaba en la época prehispánica, pero el valor que ahora le dan está precisamente presente en este ejercicio. Francisco, también me gustaría que nos platicaras un poquito más, ahorita que nos decías que has tenido la experiencia con ver de cerca en otra cultura, cómo los símbolos, los íconos son muy importantes para poder identificarte con una emoción, con un concepto. En este caso, tú que has ya trabajado 2 exposiciones, ¿cómo estás viendo que te funciona trabajar precisamente, codificar lo que viste en otra cultura con nuestra propia cultura, con el público de México? Sí, pues para empezar, como comentaba Ingrid, creo que algo muy atinado de esta exposición fue el discurso, que no es que sea simple, pero es muy contundente. Entonces creo que para el público es muy claro llevarse lo que queremos transmitir. Y funciona muy bien cómo incluimos todos estos elementos, por ejemplo, en la primera que hablamos de los dioses del Templo Mayor, ¿no? Y como también hasta vinculamos la zona arqueológica, o sea, te hace sentido por qué estás aquí, por qué las piedras, por qué los dioses, por qué los niños. O sea, te digo, o sea, creo que este discurso de esta exposición fue muy bueno para atar muchos cabos de lo que ves en la ruina, en la zona arqueológica, en el museo y en el tema de la exposición. Y pues todo lo que le pudimos sumar de la investigación, de los iconos, de los glifos, como todo te va haciendo sentido en estas 5 ventanas, puedes cerrar muy bien el tema. Y también, no sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. Una más. Por ejemplo, en esta primera, cómo estamos reinterpretando un códice. Aquí esta misma imagen la pueden ver en la exposición, la reproducción de la original, que son las profesiones. Y bueno, tal vez para cierto público los códices sean muy claros, que digo, yo los veo muy gráficos y puedes identificar todo, pero creo que es muy bueno cuando haces esta comparación con otro lenguaje visual, ¿no? Porque entonces te hace más sentido, puedes hacer comparaciones, diferencias,
y puedes hacer una reinterpretación de lo que estás viendo. Entonces esta parte también se me hizo muy interesante. Igual esta es medio interactiva, porque aquí al público les preguntamos qué profesión les hubieran gustado ser en esta época, ¿no? Y te das cuenta de qué otras cosas podía hacer cuando crecieran los niños. Muchas gracias, porque recordando ahorita en los alumnos que tienes ahí en tu taller de lapidaria, pensando en cómo trabajan esto de las cadenas operativas, ¿no? Que es desde la forma de extraer, conocer el yacimiento, hasta una repercusión ya social, que eso es a lo que precisamente queremos llegar, cómo esto influye en la vida cotidiana y pensar también nosotros en una vida que tenemos, por eso hay muy buena respuesta en este caso de educativos, porque se trata precisamente de hacer esa asociación de algo que tiene una experiencia con nosotros, ¿no? Como también nosotros nos vemos reflejados en estas actividades, cosas que son valores que trascienden el tiempo. La enseñanza de los papás hacia los hijos pues siempre va a ser como algo desde la época prehispánica hasta la actualidad, y justo de ahí lo que intentamos también con estas exposiciones, ¿no? Traer un poquito más hacia el público, que puedan tener estas experiencias y que puedan saber de ese aprendizaje, ese conocimiento que tenían estas en la época pasada, ¿no? Entonces creo que eso ha ido en boga y ha dado muy buenos resultados. Yo creo que podríamos ir, no sé si tienen alguna pregunta para ir a lo mejor haciendo un cierre con todos los participantes. Bueno, entonces no sé si quieres empezar. Ajá, y nada más para, yo ya ir finalizando. Luego, vieron todo este trabajo que hay detrás de la exposición, y pensando un poco también en esto de los distintos públicos que tenemos, ya está en el museo desde hace un par de meses a la venta el libro del proyecto que dio pie a la mayoría del contenido de la exposición, que mucho de nuestro público cree que ese es el catálogo de la exposición, pero en cierta manera sí lo parece, porque está bellamente ilustrado, pero el lenguaje, no quiero decir que es público en general, pero diríamos de preparatoria para arriba, pero ya llegó nada más que todavía falta que arreglemos con el INAH cómo va a ser la circulación y todo. Tenemos ya la versión del folleto de 32 páginas a todo color con la misma calidad de este libro, de todos los temas, ¿no? Y ese sí está en lenguaje como las cédulas, ¿no? Tratamos que fuera lo menos técnico posible, salvo los números de los aparatitos, eso sí no hay cómo cambiarlos, pero muy, muy visual, lleno de ilustraciones y del contenido de los distintos temas, ¿no? Entonces ese espero que el próximo mes probablemente, ojalá, todo depende del INAH que los dé de alta en los inventarios, esté disponible, ¿no? Para el público, pero yo cuando hemos hecho estos temas, la de Turquesa y Jade sí tuvo un catálogo mucho más gordo, ese sí lo hicimos. Estaba sumamente lleno de ilustraciones, pero el discurso, pues no necesariamente tenías que leer todo, con leer la introducción y las conclusiones entendías en lenguaje sencillo todo lo que contenía, más todas las ilustraciones, pero este folleto, que esperemos pronto lo esté disponible aquí en la tienda del museo, está totalmente dedicado a público en general, ¿no? Entonces también para uno es un poco un reto tratar sin perder contenido, pero que sea una didáctica total el texto, ¿no? Para que no sea de memorizaciones, o sea, un poco nuestro público cuando vea las cédulas de vitrina, no las de mampara. A mí yo odiaba de niño, y yo veo a los pobres alumnos que están anotando como en el Museo de Ciencias y todo, fechas y números y datos y hasta inventarios y todo. Y dije, a lo mucho yo puse qué es el objeto, y porque yo sé que a alguno de nuestro público sí le gusta saber, porque algunas de las ofrendas del Templo Mayor de número son muy famosas, cámara 2, cámara 3, la ofrenda 41, la ofrenda 85, entonces les gusta saber de cuál ofrenda pudo salir. Entonces, ese es el único dato que hemos puesto en las que tienen el dato de ofrenda, ¿no? Pero ponerles de qué etapa, qué tlatoani, qué... Yo decía pobres porque luego los maestros les dejan anotar todo lo que ven ahí, entonces pobrecillos los iba a tener anotando fechas y fechas y fechas que ni tiene sentido, y esa es la historia que yo detesto, de solo puros números y puras memorizaciones. Acá es mejor entiende un poquito más los objetos, los procesos, y saber cuáles son las piezas que sí son de las ofrendas y cuáles son traídas de fuera, ¿no? Eso es algo que hicimos en el contenido de vitrina, ¿no? No quisimos saturarle al público y repetir datos innecesarios, ¿no?
o etapa 4A, etapa 4B, etapa 6 y poner el rango de años. Yo digo, ¿cuánto de nuestro público les significa o tiene sentido alguno esa información? Y peor a los niños que les dejan de tarea anotarle la exposición, están llenándose de fechas que, pues eso es conocimiento teflón, ¿no? Nomás lo anotan y inmediatamente se olvidan al día siguiente. Muchas gracias. Bianca, ¿con qué cerrarías esta intervención? Bueno, pues antes que nada agradecer a la gente que vino y la que la va a ver en Facebook. Y pues decir que siempre las exposiciones son una experiencia nueva con cada uno de los investigadores y los temas, aprendemos mucho y hay atrás un equipo bien grande que ahorita no pueden ver y que le agradecemos mucho por su trabajo y pues eso, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Esperamos que sigan viniendo a las diferentes exposiciones temporales que van a seguir viendo en el museo y que hayan adquirido un poco de información de todo el proceso que hay detrás de cada una de estas exposiciones y todos los retos que hay diariamente en el museo. Bueno, también les agradezco su presencia y los invito a este museo y cualquier museo que vayan, como que imaginen estas experiencias del pasado, ¿no? Cómo era la gente de antes, qué sentía, cómo se emocionaba, qué le entristecía, y creo que eso nos puede ayudar a hacer más interesantes las experiencias en los museos de temas históricos y arqueológicos. Muchas gracias. Lo que dice Francisco creo que ha sido clave para que el museo sea un gran equipo con Francisco y con los investigadores y con todos los que formamos parte. Entender esto que acaba de decir Emiliano, que la historia dejó de ser únicamente estas fechas y querer que la gente salga así con nombre, dato y así casi hay que colorear los ojos, los cabellos y todo lo demás, sino pasar a entender más los procesos, ¿no? Los procesos y entender que eran personas las que habían o las que vivieron esos momentos, que tuvieron vida, que tuvieron intereses, gustos, pasiones, tristezas, ¿no? Y entonces ahí podamos conectar de manera diferente con el público y entonces quizás alguno de estos jóvenes, niños, niñas, puedan profundizar más adelante en estos temas y después vayan y compren los catálogos, los libros, toda la información que hay de investigación, ¿no? Pero entender que hay procesos también de aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje en sí mismo es un camino que hay que recorrer y que va avanzando y que se va potenciando conforme tenemos más elementos con los cuales asociar, ¿no? Entonces, me parece que el museo, con estas exposiciones que ya hemos mencionado, con esta y con todas las que hemos estado trabajando, tiene muy claro ese objetivo, ¿no? Empezar a humanizar estos procesos, a pensar cómo conectar con estos públicos, ¿no? Lo que dice Emiliano es muy cierto y los estudios de público, que aquí en el museo nos encanta hacerlos, siempre nos los dicen, ¿no? Como la gente, estos números o estos lugares o estos personajes podrían no significarle nada. Entonces hay que lograr que esa conexión exista y el museo ha buscado la manera de empezar a hacer eso, ¿no? De traer ese pasado al presente, de generar asociaciones y de empezar a entender cómo nuestras acciones en algún momento serán historia y alguien quizás después pueda estudiarlas, aprender de nosotros, ¿no? Entonces, y estas exposiciones y estas investigaciones son evidencia también de estos procesos. Entonces, entender cómo eso que es súper grande también nos permite vivir el museo de manera diferente, ¿no? Gracias por escucharnos. Sí, bueno, muchas gracias. De mi parte, para complementar lo que mis compañeros ya han mencionado, la gráfica, en mi caso, creo que mucha gente se va con que se escoge un color, se escoge tal símbolo, etcétera, a lo mejor solo para que se vea bonito, ¿no? Para embellecer la exposición. Pero todo tiene un fin, educativo, sensitivo, que tiene que ver con todo el contexto de la exposición. Como ya dijeron mis compañeros, hay un trabajo detrás, ¿no? De investigación, etcétera. No solo es escoger algo por escogerlo para que se vea bonito, etcétera, ¿no? Sino es para que también se lleve un aprendizaje
en este caso de los símbolos, de los colores, todo se complementa para que el público, ustedes como público, se lleven algo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar viéndonos. Pues a nombre de la maestra Patricia Ledesma les agradezco que nos hayan seguido y a nombre también de todo este equipo, Emiliano, muchas gracias por también participar y trabajar en equipo, porque eso ha hecho cosas que el museo también pueda aportar al público, que eso es uno de los grandes objetivos, ¿no?, del museo, poder acercarnos de otra manera con toda la gente que nos visita. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos aquí presentes. Nada más para finalizar, también señalar algo que no está tan evidente, pero Jonathan también es fotógrafo, y mucho de lo que está en las mamparas y en el libro, el que ya está a la venta y estará en el folleto que verán, son fotografías hechas por él, donde yo le decía qué era lo que yo quería que se viera, y entendió desde la exposición de Turquesa y Jade, porque él también fue nuestro fotógrafo de cabecera, entendió súper bien. Bueno, estuvimos horas ahí como niños en juguetería en el Museo de Geología, porque en ese entonces pudimos tener prestado materiales de allá. Entendía qué es lo que se quería que se mostrara. Entonces, de verdad, así como quedó excelente, ¿no? Superó totalmente lo que yo hubiera hecho si lo hubiera desarrollado del área de niños. Con Jonathan le agradezco mucho que el texto puede estar en un lenguaje sencillo, pero las ilustraciones, tanto en el libro, el que está ahorita ya en venta con el folleto, muchos de los que lo han tenido me dicen, es que el libro nomás por las ilustraciones me lo llevo. O sea, bueno, y tratamos que el contenido sea decente, ¿no? Pero eso, el haber enchulado el contenido, eso se lo agradecemos mucho a Jonathan, porque sí, las piezas a veces no, dependiendo del fondo, no lucen tanto, y con las luces que él puso y contrastar los colores, algunos materiales son translúcidos, otros son opacos, otros tienen apariencia metálica, otros lustre vitrio. En las ilustraciones están increíbles, ¿no? Que eso también tratamos de que ya lo verán en un próximo tiempo, en el folleto, pues estén también mucho de lo que está en las vitrinas, y que no se quede nada más con nuestro público que lo visita, que siempre es muy bonito visitar una exposición, pero que quedara algo para la posteridad, ¿no? En el folleto tratamos pues que mucho lo que está en las vitrinas, pero no la foto de la vitrina, esté en el folleto, ¿no? Entonces eso es algo importante, ¿no? Porque puedes tener una idea, un tema interesante, pero si visualmente no es atractivo, no conectas con el público, ¿no? Y eso es algo que las distintas áreas del museo, a mí me ha gustado mucho lo que se logró con esta exposición y también con la anterior de hace 4 años. Muchas gracias. Pues, creo que con eso, ¿no? Sí. Pues muchas gracias también al público que nos está viendo por esta transmisión. Los invitamos a que vengan a la exposición. Por ahí van a ver todavía los anuncios de que está abierto. No se lo pierdan. Para nosotros ha sido un gran trabajo, es una emoción compartirlo con ustedes. Gracias al público que también presente y a todo este equipo. Gracias.